Puede tomar su lugar. Sabe que hay abusos en la iglesia de Corinto. Hay abusos de parte de los hermanos en el momento de participar de la cena del Señor. Y por eso el apóstol empieza a reprenderlos, empieza a hablar con ellos. Y me llama mucho la atención el verso 17. El verso 17. El hermano aquí deja claramente a estos hermanos, porque se estaban reuniendo, se estaban congregando de una manera incorrecta, algo que el apóstol no les había enseñado, algo que el apóstol, hermanos, no les había transmitido. Por eso dice el verso 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Sabe que anteriormente, si vemos en los capítulos anteriores, en el mismo capítulo también lo encontramos que Pablo alaba o elogia, como dice versión internacional, elogia a los hermanos de Corintio, los elogia. ¿Por qué los elogia? Porque estaban haciendo las cosas correctamente. Estaban haciendo las cosas correctamente. Pero en el momento de participar de la cena del Señor había un problema en los hermanos. En las demás cosas los hermanos estaban bien, estaban haciendo correctamente las cosas. Pero en la cena del Señor había un problema. Había un problema. Y a veces, hermano, por eso es que nosotros debemos de tomar bien en cuenta cuando participamos de la cena del Señor. ¿Cómo participamos de la cena del Señor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo venimos a participar de la cena del Señor? ¿Qué condición traemos nosotros para participar de la cena del Señor? Pablo le dice a los hermanos, oiga lo que dice: porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mire, Pablo tenía muy claro lo que la iglesia estaba haciendo, que se estaban congregando. Mire, se estaban congregando, estaban llegando al lugar donde se reunían, pero no lo estaban haciendo para lo mejor, lo estaban haciendo para lo peor. Para lo peor. Hermano, aquí hay un gran mensaje para nosotros. Es un recordatorio para cada uno de nosotros, hermano. Cuando vengamos a la casa del Señor y participemos de la cena del Señor, tengamos cuidado de la manera que nosotros lo hacemos. En la iglesia, en lugar de salir edificados, en lugar de salir beneficiados después de la cena del Señor, ¿sabe cómo salían? Salían perjudicados. Salían perjudicados. Lo que el Señor quiere, hermano, que nosotros cuando participemos de la cena del Señor nos edifiquemos, no nos perjudiquemos. La iglesia aquí, hermano, estaba haciendo estas cosas. Por eso Pablo le dice: están haciendo las cosas, no lo están haciendo de la mejor manera, lo están haciendo de la peor manera. Eso que están haciendo, yo no se los he dicho, yo no se los he enseñado. ¿Por qué lo están haciendo? Ahora veamos el verso 18. La primera causa del problema, la primera causa por la cual Pablo no los alaba,
no los alaba, no los elogia, no les da palabras de fortalecimiento, palabras de admiración, sino que les está diciendo que hay un problema entre ellos. Veamos cuál es el problema en el verso 18. El verso 18 nos dice: pues en primer lugar, dice, oiga lo que Pablo le dice, en primer lugar, cuando ustedes se reúnen como iglesia, dice Pablo, oigo que hay entre vosotros. ¿Qué había en la iglesia? Divisiones. Había divisiones. ¿Entendemos qué es división, hermano? ¿Entendemos qué es división? Si nosotros entendemos qué es división, es ese problema que usted entiende, o esa situación que usted entiende, es la situación que estaba viviendo la iglesia de Corintios. Había división entre ellos, y Pablo claramente le dice, y en parte lo creo. ¿Sabe por qué le dice? Porque Pablo los conocía y sabía el récord de ellos, sabía la conducta de ellos, cómo eran, porque no era la primera vez que ellos estaban manifestando un problema similar a lo que estaban haciendo cuando participaban de la cena del Señor. Ellos ya tenían un récord. Ahora Pablo le dice, y lo creo. En otras palabras, yo sé que entre ustedes hay divisiones. Hay divisiones. Cada quien toma por su lado. De eso es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermano. ¿Sabe que la iglesia en ese momento había un grupo de personas que habían tomado partido? Se estaban apartando. Divisiones, a veces nosotros cuando hablamos de divisiones, luego nos enfocamos a personas que tratan de dividir la iglesia y se llevan una parte. Eso también es división. Pero división es cuando estamos reunidos en el mismo lugar y entre nosotros hay grupos por acá con mente diferente, hay grupos por allá y viendo otras formas. Eso es división cuando un grupo de personas toma su propio camino, pero está reunido en una iglesia. Eso es división cuando nosotros, mire, tomamos partido, ok, nos reunimos. Yo me reúno con un grupo de personas, pero soy miembro activo de ministerio. Eso es divisiones, cuando yo trato la manera de tenerlos, de controlarlos. Eso era lo que la iglesia estaba haciendo en ese momento. Mire, y Pablo se nos dice: no es bueno que ustedes se congreguen y que exista divisiones. Congregarnos, hermano, es una gran bendición. ¿Cuánto lo creen? Congregarnos es una gran bendición, pero congregarnos en división, ese es un grave problema para nosotros. Es un grave problema. Peor cuando participamos de la cena del Señor y estamos conscientes de la división que hay. Estamos conscientes que yo no estoy de acuerdo con tal situación. Hay división. Eso estaba haciendo el pueblo. Había divisiones entre ellos. Pablo lo creía, pero ¿sabe por qué? Oiga, escucha bien lo que le voy a decir en esta tarde. Cuando hay este tipo de problemas que vio el apóstol en la iglesia de Corintios, ¿sabe por qué sucede eso? Pablo dice: porque hay una mente carnal. Hay una mente carnal. Cuando entre nosotros, hermano, participamos de la cena del Señor y hay división entre nosotros, no es más que una mente carnal. No es más que una mente carnal. Tengamos cuidado de eso, de no tener una mente carnal. Eso nos lleva, hermano, a quedar mal visto. ¿Por qué? Porque estamos pensando con la mente humana.
no estamos sintiendo verdaderamente para qué nos congregamos. ¿Para qué nos congregamos? Pablo reconoce esta situación que había entre ellos. El verso 19, oiga lo que dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Pablo no está, Dios aquí no está dando libertad para que existan divisiones entre nosotros. Yo le leo este pequeño comentario. En el verso 19, Pablo vio anticipadamente las cosas que estaban surgiendo, los indicios que había en la iglesia de Corintios, y que todo eso iba a aumentar y las cosas se iban a poner graves, difíciles, bien complicado. Hermano, eres un caso perjudicial para la iglesia. Y que todo, hermano, de todo eso, de todas las divisiones, Pablo entendía. Por eso Pablo dice que era necesario que hubiera divisiones. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque ahí se iban a notar los que iban a ser aprobados. Iban a ser aprobados. O en otras palabras, algo bueno iba a salir de esa situación. Algo bueno iba a salir de esa situación. Pero hermano, repito lo mismo, lo que ya dije. Pablo no está dando su consentimiento para que haya divisiones. Para que haya divisiones. Pablo no está diciendo en el verso 19, cuando dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, no está dando su consentimiento para que existan divisiones. Para que existan divisiones. Pablo en lo que quiere decir que de esas divisiones algo bueno iba a salir, porque ahí se iba a notar los que iban a ser aprobados por el Señor. El verso 19, Pablo dirige su segunda reprensión contra el abuso en relación a la cena del Señor. Ya vimos la primera. La primera es división. El primer problema. El segundo problema acá era que había acepción de personas. Que había acepción de personas. El verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto es para comer la cena del Señor. No, esto no es para comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Había un abuso en este momento. Había personas que no tenían que comer, y los que tenían llevaban grandes comidas, porque en la fiesta del amor se celebraba en relación, o se celebraba juntamente con la cena del Señor. Dice que los que tenían dinero, los ricos, llevaban lo mejor que podían llevar. Pero había gente en la congregación que no tenía dinero para llevar cosas más grandes, cosas especiales, sino que con lo que podía, eso llevaban. Pero aquellos que llevaban grandes comidas, dice, que se burlaban de los demás. Se burlaban porque veían, están comiendo cosas sencillas. Eso nosotros nunca lo comemos. Eso no lo comemos. Entonces, ni compartían con ellos. No compartían con ellos, sino que solamente ellos se comían lo que llevaban. Pero los pobres se quedaban allá. Recuerde que el libro de Jeremías, hace algunos domingos yo mencioné, uno de los grandes pecados que puede existir en el ser humano es la discriminación.
Dios defiende todo el tiempo.